Dios les bendiga, hermanos y hermanas. Este que le habla es el evangelista Elías Álvarez y este es el Ministerio Jesucristo, la Piedra Viva. Le damos gracias al Señor por otra oportunidad que nos da de poder estar en sus casas, en sus aparatos celulares, computadoras, y mandamos saludos a toda la iglesia, a todas las personas y le pedimos a Dios que Dios multiplique tu fuerza y Dios multiplique tu, tu entrada y tu salida. Estamos viviendo donde eh, tenemos unas situaciones que tenemos que bregar. Prácticamente son situaciones emocionales. Prácticamente nosotros se nos ha cambiado la vida. No sé si han tenido la oportunidad de salir a la calle, pero yo tuve que ir a trabajar a San Juan y parece un día regular. Pareciera que no hay cuarentena, pareciera que todo esto está corriendo como si fuera normal. Seguimos orando por Puerto Rico, seguimos orando por nuestros gobernantes, seguimos pidiéndole a Dios de que en toda esta catombe nosotros como iglesia nos podamos levantar y podamos hacer el trabajo que nosotros hagamos por, y dar ese amor de mucha gente que lo necesita. Así que directamente, eh, hay unas cositas que yo quiero explicar, cositas que a veces nos pasan a nosotros en la vida y no le podemos definir de cómo Jesús. Y entre esas cosas que estaba hablando, diferentes temas, toqué el tema de asomo. Ese tema yo lo toqué por encima. Eh, eh, Nosotros, los que creemos en Jesucristo, los que hemos nacido de nuevo en espíritu, nosotros creemos mucho en la manifestación de Dios y la manifestación de Dios es espiritual y su origen es espiritual. Habíamos definido de que el asomo de gloria es como cuando usted se levanta por la mañana en una casona, en una casa de campo, y usted se presenta por las ventanas de las casonas abren de esta manera, hacia frente, son dos hojas grandes que abren. Y usted se para, abre y mira, y usted puede ver de dentro de la casa. Ay, hermano, ahí estamos otra vez, gloria a Dios. Tenemos muchas nubes y el internet nos está dando un poquito de trabajo. Pero le damos saludos a nuestros hermanos, pedimos que sean pacientes. Eh, Saludos a mi hermano a Enoch, saludos tengo a Alex, a María y tengo a Aida. Dios te bendiga mucho. El asomo de gloria. Vamos a buscar al Señor. Vamos a buscar al Señor. Gloria a Dios. Santo Dios, me tuve que ir para afuera. Vamos a ver cómo hacemos esto. Van a escuchar las ovejas, van a escuchar a un montón de personas. Pero estamos aquí. Gloria a Dios. Vamos a ver cómo lo hacemos. Bueno, el asomo de gloria. eh, Estábamos hablando que cuando estás en una casona, tú puedes estar dentro de la casa, miras hacia afuera, puedes ver lo que está pasando afuera, pero no estás parado afuera. Es una experiencia que vas a tener, pero no es una experiencia completa. En la Biblia te habla acerca de momentos. La Biblia no lo llama así. La Biblia lo llama de una forma diferente. La Biblia lo llama sombras. La sombra de. Y voy a hacer referencia a eso. En la Biblia te habla acerca de la sombra, te habla acerca de Jesús, de que Jesús es el segundo Adán y de que ciertas cosas que pasaron en el Antiguo Testamento fueron hechas como sombra de lo que iba a pasar. Cuando usted define la palabra asomo, asomo es aquello que te deja conocer lo que va a hacer, te deja conocer lo que va a hacer. So, cuando nosotros hablamos de asomo, es una probadita, ¿ok?
¿Y por qué yo estoy hablando esto? Y esto es bien necesario, porque nosotros a veces no nos damos cuenta que Dios pone asomos en nuestra vida y nosotros no lo sabemos detectar. Después, con el tiempo, nosotros decimos, por eso fue que pasó aquello. Fue que yo vi porque me estaba preparando a este momento. Y de que Jesús estaba con los 12 apóstoles, en un momento dado envió a 70. Jesús no había muerto, Jesús no había pasado por la cruz, sino que estaba predicando el evangelio. Jesús le da a ellos de su espíritu y los envía de dos en dos a que ellos sanen los enfermos, echen fuera demonios. Y dice la Biblia que ellos vinieron contentos y alegres. ¿Por qué? Porque los demonios se sujetaban y porque las personas eran sanas. Entonces, Jesús, es bien curioso de que Jesús hace algo con ellos que pareciera que va en contra de lo que nosotros queremos. Ellos vienen contentos, vienen gozosos, le vienen diciendo a Jesús todo lo que están haciendo. Se dice, no se gocen, demonios se sujetan, y no se gocen porque la gente son sanas. Gócense de que su nombre está escrito en el libro de la vida. Entonces Jesús le empezó a dar a ellos las prioridades del reino de los cielos. Esto es bien interesante porque muchos de nosotros anhelamos y queremos que hayan avivamientos en nuestras iglesias. Anhelamos y queremos que haya un mover de Dios donde se sanen los enfermos, se resuciten los muertos y pasen tantas cosas espectaculares porque lo anhelamos. Queremos que el mundo conozca quién es Dios, queremos que la gente sepa y pasen por las experiencias que muchos de nosotros hemos pasado. Yo he sido sano en el nombre de Jesús y a mí me han pasado muchas cosas que Dios ha puesto su mano. Pero entonces, como Jesús le dijo a los discípulos, yo le digo a la iglesia, aquí está pasando un vecino por ahí, yo le digo a la iglesia, le digo, iglesia, qué bueno que los demonios se sujeten y se vayan, qué bueno que hayan sanidades, pero, aquí que viene el pero, por encima de eso, que tu nombre esté escrito en el libro de la vida, por encima de eso, tú eres hijo, por encima de eso, heredero, por encima de eso, hermano, por encima de eso, lleno del Espíritu Santo de Dios, por encima de eso, Dios es tu Padre. No permitas que los milagros y las señales vayan por encima de tu experiencia como hijo y como heredero. No pierdas el enfoque, porque dice la Biblia que ellos, esas cositas que son sanidades y esas cositas que son para muchas personas bien importantes, dice que son cosas que te siguen. Son cosas que te siguen. Solo primordial son otras cositas. Ahora vamos a tratar de explicar acerca de lo que viene siendo el concepto de asomos de gloria. Jesús, cuando envía a los 70, ellos vienen y cuentan las maravillas que Dios ha hecho en su vida. Pero si usted se da cuenta, esas maravillas que hicieron y esas cosas que le pasaron no se comparan a Hechos de los Apóstoles después que vino el Espíritu Santo. Después que vino el Espíritu Santo, ellos se movían de una forma, ellos tenían un poder, ellos tenían una seguridad y ellos mismos representaban al reino de los cielos. ¿Qué pasa? La primera vez era una práctica, un asomo de gloria, para que aprendieran a manejar lo que es autoridad, para que aprendieran a manejar lo que es responsabilidad y para que supieran el orden de importancia que le tenían que dar a las cosas. Dios normalmente brega con nosotros de esta manera, dándonos asomos de gloria. Ahora me voy a ir un poco más profundo. Hay personas que desde niño, desde que son niños, han soñado con lo que hoy tienen. Yo me acuerdo de un pastor que se llamaba, él ya está con el Señor, de las Bahamas, Miles Monroe. Él decía que desde niño él soñaba de que estaba en una tarima y habían miles de personas delante de él. Y cuando él se levantaba, él le decía a los papás, yo tengo este sueño, qué raro. Los papás no sabían qué hacer con él, porque el papá, aunque era pastor y dirigía una iglesia, eran pobres. Vivían todos apiñados en una casita humilde. Pero él decía que él se veía frente a un
mar de personas. Pasaron los años, estudió, Dios lo levantó, Dios le abrió puertas y él llegó a predicar a las naciones y llegó a hacer muchísimas campañas y se acordó de que cuando era niño él veía lo que estaba viendo. Qué curioso de que Dios permite que en nuestro corazón nazcan los deseos de lo que va a ser en el futuro. O sea, asomos de gloria. Agarramos a José, el hijo de Jacob, que tuvo sueños. Él dice que sus hermanos estaban ahí, cada uno tenía un mazo y sus papás también, y los mazos se inclinaban delante de él. Y él vio también que la luna y el sol se inclinaban delante de él, y las estrellas también, como sus hermanos, que eran 12, eran 11. Y dice la Biblia que los hermanos y aún el papá le decía a él, ¿qué está pasando contigo? ¿Por qué tú quieres? ¿Qué es lo que tú quieres? Que nosotros te adoremos. José estaba teniendo un asomo de gloria. Dios le estaba presentando lo que iba a pasar en su vida. Y cuando Dios te presenta lo que va a pasar en tu vida, dentro de ti se activa un deseo y un anhelo por moverte a esas cosas. Y tu vida se empieza a alinear con el propósito de Dios. Por eso es que Dios te enseña cosas. Quizás usted tiene sueños y anhelos en su corazón, sueños que la gente que lo rodea no lo entienden, sueños que la gente que está a su lado no comprenden. Pero hay algo dentro de ustedes que palpita bien duro, quizás una profecía que Dios le ha dado, quizás un sueño, una revelación que Dios le ha dado y está tangible delante de ustedes. Y ustedes dicen, yo no sé cómo eso se va a cumplir porque mi entorno, la gente que me rodea, no están inclinadas y alineadas a eso que Dios me está mostrando. Son asomos de gloria, mi hermano. Yo conozco, no conozco, pero escuché a un pastor predicar en Sudamérica, de que dice él que en un momento dado la iglesia de él estaba creciendo y en un momento dado tuvieron un culto tan y tan fuerte que cuando él levantaba las manos, la gente que estaba frente a él, todas caían. Y de momento, cuando él señalaba a la gente a la distancia, la gente caía por el poder de Dios. La unción y el poder fue tan tremenda que cuando ellos salen de la iglesia, frente a la iglesia había una parada de guagua y había un montón de personas tiradas en el piso esperando la guagua. Y cuando él vio eso, él dijo, wow. Él le dijo a la esposa, de aquí en adelante la iglesia de nosotros va a cambiar y va a crecer a unos niveles enormes. Van a la casa, se siente gozoso y en el próximo culto esa unción no estaba. Y él le preguntó a Dios, Dios mío, ¿por qué me permitiste pasar por esta experiencia? Más adelante él entendió de que Dios le dio a probar, una probadita de lo que Dios quería hacer con él y de la entrega que él estaba esperando para con Dios. Él entendió eso y empezó a trabajar y empezó a buscar y llegó el tiempo en su vida en donde eso, que fue una probada, que fue un asomo de gloria, se convirtió en una realidad, así como en Hechos de los Apóstoles con los discípulos, que aunque Pedro y Juan reprendieron demonios con Jesús, después de Hechos de los Apóstoles, la sombra de Pedro sanaba a los enfermos, se fue por encima de lo que ellos esperaban. ¿Cuántas cosas Dios ha prometido a tu vida? ¿Cuántas cosas Dios ha puesto en tu corazón? Y las personas que te rodean quizás de buena intención o de mala intención, no te sé decir cómo, apagaron esa llama que está dentro de ti. Yo quiero que tú recobres ese ánimo. Yo quiero que tú retomes esa visión que Dios te dio. Y la vuelvas a poner en tu corazón y te esfuerces hacia eso. No se ha muerto todavía lo que Dios ha hablado a tu vida. No se ha muerto todavía lo que Dios ha puesto en tu corazón. Saca la mirada de los hombres y ponla en el Señor. Ese asomo de gloria es necesario que tú lo tengas. Te dieron a probar para que tengas una entrega mayor. Te dieron a probar para que tengas una fidelidad mayor. Te dieron a probar para que lo que hagas, lo hagas en conciencia delante de Dios. Me tuve que mudar de sitio, pero en Segunda de Corintios capítulo 1, déjame buscarlo para decírtelo. Segunda de Corintios capítulo 1, verso 22.
te dice la Biblia que Dios nos ha dado las arras del Espíritu. ¿Qué son arras? Arras son una muestra de lo que viene. En el Antiguo Testamento, cuando tú ibas a comprar un territorio y ibas a vender o a comprar, tú hacías un pacto y el pacto se hacía de boca. Quizás las negociaciones que habían no eran como las de ahora, que tú buscas un abogado y hacen unas contrataciones, etcétera, etcétera. Antes la palabra valía mucho, pero cuando te ibas a vender un local, una casa, un terreno, lo que sea, tú tenías que dar una garantía de pago. Por ejemplo, si yo iba a vender algo y usted me iba a comprar a mí, cuando yo te decía, yo te voy a vender, tú decías, necesito que me des una garantía para que esto confirme de que tú y yo tenemos un pacto. Entonces yo te daba una pieza que era significativa mía, podía ser el bordón, podía ser un bastón, podía ser hasta un zapato. Y ese zapato, bordón o caña o lo que sea, garantizaba de que se hizo un trato entre tú y yo. Esas son las arras, una muestra pequeña de lo que se va a hacer en el futuro. Jesús le dice a la iglesia, te voy a dar las arras del Espíritu. No te estoy dando el Espíritu completo porque no lo puedes aguantar. Te voy a dar una probadita, un asomo de gloria. ¿Por qué? Porque Dios es Espíritu. Y la forma en que Dios se mueve es una forma tan y tan extraordinaria de que nosotros, nuestro cuerpo no lo puede aguantar. Entonces Dios nos da las arras del Espíritu para que cuando estemos en el cielo nos van a dar el pleno, el complete. Usted se puede imaginar, si usted ha pasado por la experiencia de ser bautizado con el Espíritu Santo, si usted ha pasado por la experiencia de que la llenura de Dios ha caído encima de usted y lo ha arropado de una forma espectacular, y usted piensa que eso es grande, déjeme decirle que son las arras. Lo que te espera es mayor. Lo que te espera es por encima de lo que tú te puedas imaginar. Esos son los asomos de gloria. ¿Qué son los asomos de gloria? Voy a usar un verso que Jesús utilizó. Jesús dijo, cuando Moisés escribió, escribió de mí. Wow. Significa que cuando Moisés estaba escribiendo la ley, cuando Moisés estaba escribiendo los 10 mandamientos y los presentaba, corrijo, Dios escribió los 10 mandamientos, él hizo las tablas por segunda vez. Eso era un asomo del que había de venir. El sumo sacerdote que Dios pone en el santuario, que es Aarón, es un asomo de lo que iba a ser Jesús. Ahora quiero explicar una palabra teológica que sería tipología. La tipología es aquello, la tipología es el estudio de los tipos, de los diferentes tipos, y se refiere normalmente a Jesús, como en el Antiguo Testamento se presentan ciertos individuos que son cónsonos con la vida de Jesús. Por ejemplo, si agarras a Abraham y a Isaac, Dios le dice a Abraham, dame a tu hijo, tu único hijo al que tú amas. Dice la Biblia que cuando llegaron al monte, Abraham le dijo a los siervos, quédense aquí que yo voy con el muchacho a adorar a Dios. Pero Abraham era viejo. Abraham le puso la madera en la espalda al hijo y el hijo subió por el monte hacia arriba. Y cuando llegaron, Abraham edificó un altar y el hijo le dice, ¿y dónde está el sacrificio? Aquí tenemos el altar, aquí tenemos la madera, ¿dónde está el sacrificio? Y Abraham le dice, tú eres el sacrificio. Dice la Biblia que Isaac no peleó con él, sino que se ofreció y dejó que le amarrara las manos y los pies y Abraham lo puso encima del sacrificio para sacrificarlo. Esto es literalmente exactamente lo que Jesús hizo. Jesús llevó el madero a sus espaldas y Jesús ofreció su vida y Jesús cuando fue al madero su padre lo acompañó. En un momento dado el padre se tuvo que separar. ¿Por qué? Porque Jesús cargó el pecado del mundo y Dios no habita en pecado.
Pero lo que pasó en la vida de Isaac en ese momento es lo mismo que pasó en la vida de Jesús. Una tipología, una sombra de lo que iba a pasar. Y es bien curioso porque los teólogos dicen que en el monte, porque fueron varios montes en donde Abraham hizo esto, 3 montes, ellos dicen que no se puede precisar todavía porque ese mismo monte es lo que nosotros le llamamos el monte Gólgota, en el mismo lugar que Abraham fue a ofrecer a su hijo. Tipología. José, cuando fue vendido por sus hermanos, Jesús fue vendido por 30 monedas de plata por su hermano Judas. Jesús fue subido, se le dio un nombre que es sobre todo nombre, y fue subido a lo más alto. Dios por encima de todo y Jesús después de él. José, el hijo de Jacob en Egipto, lo sacaron de la cárcel y lo subieron a lo más alto. En Egipto, solamente Faraón por encima de él. Tipología. ¿Por qué te hablo esto? Porque Dios no ha perdido el tiempo contigo. Todas las cosas que tú has pasado, todas las cosas que tú has tenido que experimentar en esta vida, las has experimentado porque Dios tiene un plan y Dios tiene un plan maestro. Los fracasos que has tenido, los tiempos de espera, los momentos en donde tú has dicho, oh Dios mío, yo no sé qué va a pasar, las pausas que has tenido que vivir en este planeta, todos son propósitos de Dios. Te están preparando, te están preparando. No sueltes las promesas de Dios, no sueltes lo que Dios te ha prometido. Agárralos, porque a su tiempo se va a dar. A su tiempo Dios va a hacer la obra. Estas cosas son necesarias de entenderlas, porque si no las entiendes, te vas a fatigar y vas a sacar las manos del arado. Dios es bueno, Dios es grande. Y como yo enseñé en unas enseñanzas atrás, Dios es un Dios de generaciones. ¿Quién sabe? En algunas partes, algunas personas que me ven, ustedes son tipología de lo que sus hijos van a hacer, de lo que sus nietos van a hacer. ¿Quién sabe? Usted es el cumplimiento de una tipología de su familia, donde a mi abuelo le prometieron unas cosas y se cumplen en mí, o donde lo que Dios me promete se cumple en mis hijos, o lo que Dios me promete se cumple en mí y lo voy a ver. Es bien importante poder entender cómo Dios trata con nosotros. Cuando yo era un niño, mi mamá me enseñaba mucho. Nosotros siempre teníamos una escuela bíblica, todos los días, una historia bíblica, una oración, todos los días, una historia bíblica, una oración. Y un día mi mamá me dice, ¿qué tú quieres ser cuando seas grande? Y yo le dije a ella, yo quiero ser profeta. Ella me dijo, profetas, ya no existen los profetas. En ese tiempo ya tenía esa revelación, ya no. Y yo le dije, pues yo quiero ser un profeta. Y ella me dijo, ¿por qué? Y yo le dije a ella, yo quiero volver el corazón de las personas a Dios. Yo quiero volver el corazón de las personas que está desenfocado, volver a conocer a Dios. Y ella me decía, pero ¿por qué? Y yo le decía, porque eso está dentro de mí. Y eso no, nunca se me salió, siempre lo tuve conmigo. Y yo le decía al Señor, Señor, ¿por qué tú tienes esto? Mientras otras personas quieren ser doctores, quieren ser ingenieros, quieren ser esto, quieren ser policía, quieren ser lo otro. Yo lo que quiero es ser algo que para los hombres no es significativo. Y era porque Dios me dejaba ver en un asomo de gloria los propósitos que tenía conmigo. Ponte a pensar qué Dios te ha revelado a ti desde hace tiempo. Ponte a pensar qué semilla Dios ha puesto en tu corazón que palpita con el mismo corazón de Dios. Ponte a pensar qué asomos de gloria te han dado y qué es lo que te espera hacia adelante. Pablo escribe y dice, dejándolo todo atrás y extendiéndome hacia lo que está por delante, al premio de la soberana,
al premio de lo que Dios me va a dar, al premio que Dios me va a otorgar para su gloria. En estos tiempos que estamos viviendo, estos tiempos a nivel mundial de la pandemia, del COVID, a muchos de nosotros se nos han ido las fuerzas porque los cantazos son de lado a lado y nos hemos tenido que agarrar del Señor. En el día de ayer yo estaba en una conferencia de llamada de video con varios pastores y personas y profetas y estábamos orando y clamándole a Dios para que nos diera fuerza, y Dios nos dio la fuerza y Dios nos dio visión y Dios nos dejó ver su propósito. Y le damos gracias a Dios por eso. Pero es mi deseo y es mi corazón de que tú puedas ver que Dios tiene un propósito en tu vida y que Dios lo va a hacer escalonadamente. Dios inventó las escaleras para que las subas de uno a uno. Y aquí te voy a decir algo que el Espíritu Santo me está diciendo. Hay muchos ministros que han querido crecer a prisa y han saltado escalones de enseñanza. Han brincado escalones de 3 en 3 y de 5 en 5. Y hoy en día están carentes de unas cosas porque van a tener que virar para atrás para poder aprenderlas. Mi hermano y mi hermana, aprende en el orden correcto. Sube un escalón, aprende y disfrútalo. Sube otro escalón, aprende y disfrútalo. Porque cuando Dios te vaya a dar a ti responsabilidades, te vaya a dar a ti gente que estén por debajo de ti, tú tienes que poder saber enseñar escalón por escalón a los que están contigo. Si brincaste etapas, ay, 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 metido en problemas. Los seres humanos les encantan los elevadores, no les gustan las escaleras. Y hoy en día yo veo mucha gente que quieren que Dios los eleve a unas dimensiones increíbles sin pasar por el proceso. Que quieren que Dios al instante los lleve de un piso al piso 5 sin subir solo un escalón. Mis hermanos, seamos como el Señor Jesucristo, que teniendo y estando con la gloria que tenía con el Padre, bajó, se humilló y aprendió escalón por escalón qué significaba cada cosa: cansancio, sueño, sudor, agotamiento, incomodidad, tener que estar viviendo con 12 apóstoles y hasta con más personas que en una parte tenían fe y en otra parte no tenían fe. Y él tuvo que pasar por todo esto. Y en el Nuevo Testamento dice, y por causa de esto aprendió obediencia. Si el Hijo de Dios, teniéndolo todo, tuvo que aprender obediencia, ¿qué me será a nosotros? ¿Cuánto más tenemos que aprender? Yo quiero que usted agarre lo que Dios le ha prometido. Yo quiero que usted agarre lo que Dios le ha enseñado. Vuelva a pactar con Dios. Vuelva a pactar con Dios. Dios es un Dios de pactos. Yo lo enseño y lo digo. Dios no es chismoso. Dios no trabaja en una televisión tratando de entretener a las personas. Dios es un Dios de propósito y Dios es un Dios de pacto. Si te llamó y te dio dones, es con un propósito. Si te llamó y te dio herramientas, es con un propósito. Dios no te dio las cosas para que tú te entretuvieras y le dijeras a la gente, mira lo que Dios me dio, como aquel que enseña un trofeo. Lo que Dios te dio es para usarlo y ser de bendición a la iglesia. Identifica los asomos de gloria que Dios ha puesto en tu vida. Sean llamados, sea tu hijo. Yo he hablado con un montón de padres que me han dicho, antes de que mis hijos nacieran, yo los vi en un sueño, asomo de gloria. Otras personas, antes de que yo tuviera cualquier cosa, yo me había visto con una cota de doctor y después de varios años se graduaron para ser doctor. Y así sucesivamente un montón de personas, porque Dios nos habla a cada uno de nosotros, sea a través de sueño, sea a través de visión, sea a través de profetas, sea a través de palabra, sea a través de ese encuentro personal con Él. Volvamos a retomar lo que Dios nos ha dado y abrir los ojos, porque Dios te ha bendecido y Dios ha multiplicado lo que tú tenías y hoy tú estás viviendo unas abundancias.
y unas bendiciones que antes no tenías. Hermano y hermana que me escuchas, si logras identificar los asomos de gloria, si vuelves a retomar las palabras que Dios te ha dado, que no han tocado tierra, están vigentes, vuelve a poner tu mirada en el Señor y camina en pos a lo que Dios te ha llamado. Esto que vivimos nosotros en esta tierra es pasajero. Nosotros vivimos con cosas pasajeras. La casa que tú estás pagando, que tú dices que es tuya, el día que mueras tus hijos o tus nietos la van a tener, o el banco o el gobierno. El carro que tú tienes dentro de 5 años ya es un carro viejo. Pero la esperanza de vida, el Espíritu de Dios, la llenura del Padre, lo eterno, sigue contigo hoy, mañana y siempre. Yo te insto a que tú te sientes a escuchar, a meditar en Dios, a buscar las palabras y las promesas que Dios te ha dado y le vuelvas a dar valor. Este es el tiempo de la iglesia. Este es el tiempo donde la iglesia se tiene que levantar y la iglesia tiene que volver a caminar en esa senda en donde Dios la ha levantado. Yo quiero quizás tocar un tema que se va a salir un poco, pero no se va a salir un poco. Hay muchas personas que me han dicho, Elías, estamos en esta pandemia. Y yo he visto muchos pastores y muchas iglesias tratando de definir esto que está pasando. Yo escucho de gente diciendo, esto lo envió Satanás, esto viene del mismo infierno. Y la gente está disgustada, la gente está molesta, porque es un ataque del enemigo. Pero yo quiero que usted lo vea a través de los ojos de la Biblia. La Biblia dice que todo lo que pasa en esta tierra es permitido por Dios. No te está diciendo que Dios lo hace, pero te está diciendo que Dios lo permite porque Él tiene el control. Si usted lee el libro de Job, cuando Satanás vino delante de la presencia de Dios y le dijo, Job, ¿te sirve de balde? Claro que no. Es que tú lo cuidas, tú lo rodeas y no me dejas tocarlo. Le dijo Satanás a Dios, si yo lo toco, tú vas a ver que te maldice. Y Dios le dijo, te voy a permitir que lo toques, pero no le quites la vida. Todas las aflicciones que vinieron hacia Job de ese momento en adelante, aunque fueron cosas terribles, fueron permitidas por Dios. Si te das cuenta al final, Dios fue glorificado. Si te das cuenta al final, Dios le multiplicó todo a Job por 2. Y lo hizo más rico de como estaba. Son las cosas que Dios permite que pueden pasar en tu vida y en mi vida, es para Él glorificarse. Si esta pandemia, si este COVID-19 tocó al mundo entero, está bajo la voluntad permisible de Dios. Y me encantaría que las iglesias se pusieran a Dios de frente y le preguntaran las preguntas correctas. ¿Cuáles son? Lo mismo que le pasó a Job. ¿Verdaderamente conocemos todo de ti? ¿Qué más necesitamos conocer? ¿Estamos faltos de entendimiento? Yo te pregunto, si en el día de hoy Dios se le para delante a la iglesia y le hace las mismas preguntas que le hizo a Job, ¿tenemos la respuesta? Claro que no. Porque lo que Dios le estaba haciendo a Job era dándole el entendimiento de que Dios es más grande de lo que él conocía, de que Dios es más poderoso de lo que él entendía, y la realidad tangible de que Dios lo ama y quiere revelarse a su vida. Por eso Job dijo, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Me humillo y me aborrezco hasta el polvo. Hermano que me escucha y me ve, es necesario que la iglesia despierte. Porque yo lo puedo decir en confianza. He visto una iglesia que duerme. He visto una iglesia que lo que le gusta y lo que le pide a Dios, todo lo que le está pidiendo en su mayoría
Es carnal. Lo que le piden, aumento de sueldo, casa nueva, carro nuevo, negocio. Lo que le piden, empresas. Lo que le piden, salud. Lo que le piden. Y es tremendo todas esas cosas. Pero ¿y qué pasa con la sabiduría? Dice la Biblia que si alguno necesita sabiduría, demándela de Dios. ¿Qué pasa con la entrega cara a cara y poder verlo a Él, estar con Él, compartir con Él, conocer su corazón y entrar en su espíritu? Yo estaba hablando hoy con una hermana en Cristo, dos hermanas en Cristo, y yo le decía, si Juan cuando Jesús habló con Nicodemo, en Juan capítulo 3, le dijo, tienes que nacer de nuevo para ver. Y después le dice, tienes que ser bautizado en espíritu y en agua para entrar en el reino de los cielos. Esas dos posturas, Jesús le está diciendo a la iglesia, todo el que nazca de nuevo ve en el espíritu y todo el que sea bautizado en agua y en espíritu entra en el reino de los cielos. Yo desde niño conocía gente como Gille Ávila y otros pastores que tenían experiencias con el Señor, que tenían experiencias donde se le aparecían ángeles, donde el plano espiritual se le abría. Y yo le preguntaba a la gente, ¿y qué pasa con eso? Y ellos me decían, ellos son unos seres especiales que solamente le pasa a ellos, a más nadie le pasa. Yo quiero que usted sepa que Jesús le hizo la invitación a todo el mundo. Y todo aquel que creyere y sea bautizado será salvo. Y nosotros tenemos herencia. A todos nosotros se nos da la virtud de ver y entrar en el reino de los cielos. ¿Le ha sacado la ventaja? ¿Le ha sacado la ventaja que Dios te da? ¿Has dado la oportunidad a Dios para que Dios te entre en donde Él te quiere entrar? ¿O te estás aguantando y Dios te ha abierto puertas y estás un poco detenido? Dios está llamando a la iglesia para que se acerque a Él y le dé a la iglesia una entrega total. Él quiere, anhela y desea declarársela a la iglesia. La pregunta que yo tengo, la iglesia, ¿quiere que Dios le hable? ¿Quiere que Dios se le declare? ¿O abraza demasiado a lo terrenal y no le interesa la oferta de Dios? Somos de gloria. Hoy yo te pongo delante de ti decisiones. O yo te pongo delante de ti decisiones. Si decides por Cristo, vas a tener cosas sobrenaturales. Si decides por las cosas terrenales, vas a tener cosas terrenales. ¿Qué tú quieres? Iglesia, toma decisiones. Esto es importantísimo. Porque yo he visto gente con llamados espectaculares decidir por comodidades y decidir por su propio bienestar, no por el bienestar de la iglesia. Y pasaron los años y nada. Y pasaron los años y el propósito del llamamiento que Dios le hizo no se cumplió. Porque ellos no quisieron decidir. Hoy yo te digo, Dios te ha hablado, Dios te ha dado asomos de gloria, Dios te ha enseñado cosas que tú no sabías y te está ofreciéndola. Decide hoy por Jesús. Y sí, yo creo que todos los cristianos, todos los creyentes, van a ver en el plano espiritual, van a oír al Señor en el plano espiritual y van a entrar en el reino de los cielos porque es promesa de Dios. Hay algo que yo he aprendido del Señor y es que cuando yo me acerco a Él, yo no le digo a Él lo que tiene que hacer. Siempre que le digo a Él lo que tenía que hacer, me encontraba con la misma pared. Dios no es manipulable. A Dios no lo manda a nadie. La relación que tú tengas con el Señor permite que siempre sea así como hizo Samuel cuando escuchó la voz de Dios por primera vez. Habla que tu siervo oye. ¿Qué es lo que tú quieres? Y yo lo voy a hacer. Jesús enseñó lo mismo. Lo que yo escucho del Padre, eso hago. Lo que veo del Padre, eso hago. Seamos un ejemplo y un modelo de Jesús,
y abramosle camino a la generación que se está levantando, a la generación que va a descansar en sus lomos una responsabilidad sumamente grande de evangelizar y de predicar el reino de los cielos. Así que, amado hermano que me escuchas, que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde. Terminé un poco más temprano, aquí está lloviendo, tengo problemas de internet, pero nos gozamos en el Señor porque pudimos compartir y ustedes están allí. Compartan este video, busquen de Dios, congréguense. Si hay alguien que no se está congregando, congréguese. Todos nosotros necesitamos ser pastoreados, todos nosotros necesitamos ser discipulados. Dios es bueno, Dios es grande y misericordioso. Que la paz de Dios sea contigo, con tu familia y en tu país. Nos vemos para la próxima en el nombre de Jesús.